El señor Álvarez sigue discipulando a sus congregantes con la parte 2, El reino de los cielos, principios y enseñanza, Mateo 5, 7. Tema, el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es uno de los pasajes más fundamentales del Nuevo Testamento, donde Jesús expone las características del reino de los cielos. En este contexto, el señor Álvarez continúa guiando a su congregación, reflexionando sobre cómo estas enseñanzas trascienden el mero cumplimiento de la ley religiosa y apuntan a una transformación interna radical en la vida de los creyentes. La enseñanza central que emerge de estos capítulos es clara: el reino de los cielos no se configura a través de rituales ni por la observancia estricta de normas externas, sino que se manifiesta en el corazón de aquellos que buscan vivir conforme a los principios de amor, misericordia y justicia. Jesús, con su estilo provocador y revolucionario, redefine lo que significa ser parte del reino, enfatizando que la verdadera santidad proviene del interior, del carácter y de la actitud. A través de los bienaventuranzas, Mateo 5, 3-12, Jesús describe los valores del reino, la humildad, la compasión hacia el que sufre, el deseo de justicia y la pureza de corazón. Cada una de estas características contrasta con las expectativas del sistema religioso de la época y, en muchos sentidos, aún desafía nuestras concepciones actuales. Estas bienaventuranzas no son meras aspiraciones, sino actitudes que deben brotar de un corazón transformado por el amor de Dios. Cierre reflexivo. Jesús no solo enseñó, modeló la vida del reino. Su caminar entre los hombres fue una ilustración viviente de lo que significaba abrazar la realidad del reino de los cielos. Al actuar con integridad, compasión y pureza, nos dejó un legado de liderazgo auténtico que trasciende las estructuras tradicionales. Hoy, el señor Álvarez nos llama a seguir ese ejemplo y a vivir de manera que refleje los valores del reino. El verdadero liderazgo se construye sobre la palabra vivida, no solo enseñada. Esta afirmación nos invita a reconocer que la efectividad de nuestra fe está ligada a la autenticidad de nuestra vida diaria. No se trata únicamente de conocer la doctrina o de asistir a los servicios religiosos, se trata de permitir que la verdad de la palabra de Dios transforme nuestras acciones, pensamientos y relaciones con los demás. Por tanto, somos desafiados a vivir de una manera que no solo proclame el mensaje del reino, sino que también lo encarne en todas nuestras interacciones. La invitación que Jesús nos hace es clara: ser testigos de su amor y agentes de cambio en un mundo que tanto lo necesita. A medida que nos comprometemos con esta misión, descubrimos que la vida del reino no solo se encuentra en las palabras, sino en la acción diaria de quienes hemos sido llamados a seguirle. A medida que continuamos este viaje juntos, que nuestras vidas sean un reflejo del corazón del reino, donde la gracia y la verdad coexistan, y donde cada acto de justicia y compasión sea testimonio del Rey al que servimos. Que el Sermón del Monte no sea solo un pasaje que leemos, sino la guía que nos impulsa a una transformación continua que impacte a nuestra comunidad y más allá. En este llamado, encontramos nuestro propósito y nuestra razón de ser como seguidores de Cristo. Parte 2. El reino de los cielos, principios y enseñanza, Mateo 5, 7. Tema: el Sermón del Monte. Enseñanza central: Jesús revela el corazón del reino. No se trata de religión, sino de transformación interna. Jesús sube al monte. No para impresionar, sino para enseñar. Y al abrir sus labios, el reino de los cielos comenzó a revelarse a los corazones humildes. 1. Bienaventuranzas, el carácter del ciudadano del reino, Mateo 5, 1, 12. Jesús declara: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Cada bienaventuranza revela que el reino de Dios no se mide con los estándares del mundo. Allí, los mansos heredan la tierra. Los que lloran son consolados. Y los que padecen por justicia, son recompensados. 2. Sal y luz, el impacto del discípulo, Mateo 5, 13, 16. Jesús no llamó a sus seguidores a esconderse. Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Ser sal es preservar lo bueno. Ser luz es reflejar la verdad. El verdadero liderazgo cristiano transforma, no impone. 3. Jesús y la ley, del rito al corazón, Mateo 5, 17, 48. Jesús no vino a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Y va más allá del acto. No matarás, no odies. No adulterarás, no codicies. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. 4. La vida interior, dar, orar, ayunar, Mateo 6. Jesús enseña que lo que vale es lo que haces en secreto, no para ser visto. Cuando ores, entra en tu aposento. Nos da el modelo perfecto. El Padre nuestro. Y nos recuerda. Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. 5. Advertencias espirituales, juicio, hipocresía y dirección, Mateo 7. Jesús exhorta a no juzgar con injusticia. A orar con fe. Y a discernir bien. Por sus frutos los conoceréis. Y termina con la advertencia más solemne. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino. Solo quien hace la voluntad del Padre. 6. Cierre, la casa sobre la roca, Mateo 7, 24, 27. La enseñanza culmina con una imagen clara. Quien oye y obedece, construye sobre roca. Quien oye y no actúa, edifica en la arena. Y cayó la lluvia, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Mi cierre reflexivo. Jesús no solo enseñó. Modeló la vida del reino. Hoy nos llama a vivir con integridad, compasión y pureza. El liderazgo verdadero se construye sobre la palabra vivida, no solo enseñada. Enseñanzas del Sermón del Monte, una verdadera reflexión de Cristo Jesús. Introducción. El Sermón del Monte, contenido en los capítulos 5 al 7 del Evangelio según San Mateo, es una de las enseñanzas más significativas y profundas de Jesucristo. En este discurso, el Mesías no solo revela su misión divina, sino que también ofrece a la humanidad un conjunto de principios morales y éticos que trascienden el tiempo y el contexto cultural. A través de estas enseñanzas, Jesús nos invita a reflexionar sobre nuestra vida, nuestras acciones y la esencia misma del amor y la justicia. El contexto del sermón. Para entender las enseñanzas del Sermón del Monte, es necesario situarlo en su contexto histórico y social. Jesús predicaba ante un pueblo que vivía en la opresión del dominio romano y en la rigidez de la ley mosaica. La expectativa de un Mesías liberador era alta, y muchos esperaban un líder político que restaurara la gloria de Israel. Sin embargo, Cristo se presenta no como un rey terrenal, sino como un maestro espiritual que propone un reino diferente, uno que se basa en principios del corazón y no únicamente en la observancia externa de la ley. Las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas, que abren el Sermón del Monte en Mateo 5, 3-12, son quizás una de las secciones más memorables y revolucionarias de esta enseñanza. Cada bienaventuranza comienza con la palabra bienaventurados, que implica una felicidad profunda y duradera, en contraposición a la felicidad superficial que ofrece el mundo. 1. Bienaventurados los pobres en espíritu. Esta beatitud nos invita a reconocer nuestra dependencia de Dios. La humildad es fundamental para acceder al reino de los cielos, revelando que la verdadera riqueza radica en la espiritualidad. 2. Bienaventurados los que lloran. Aquí, se pone de manifiesto la importancia del sufrimiento en la vida humana.
A través del dolor y la tristeza, encontramos consuelo y sanación en la promesa divina. 3. Bienaventurados los mansos. La mansedumbre no debe ser confundida con debilidad. Fundamentalmente, es una actitud de sumisión a la voluntad de Dios y una apertura hacia los demás. 4. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Este deseo ardiente por la justicia social y espiritual es vital. Jesús promete que quienes buscan la rectitud serán saciados. 5. Bienaventurados los misericordiosos. La misericordia es un valor central en el mensaje de Cristo. A través del perdón y la compasión, reflejamos el carácter de nuestro Creador. 6. Bienaventurados los limpios de corazón. La pureza del corazón implica sinceridad, transparencia y la búsqueda de Dios por encima de todo. Solo aquellos con corazones limpios pueden ver a Dios. 7. Bienaventurados los pacificadores. Ser un pacificador implica trabajar activamente por la paz y la reconciliación. Jesús, el príncipe de paz, nos llama a ser agentes de cambio en un mundo dividido. 8. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. La persecución es una realidad para quienes se comprometen con la verdad. Jesús nos recuerda que en el sufrimiento por la justicia, encontramos nuestra identidad como hijos de Dios. La ley y los profetas. En Mateo 5, 17-20, Jesús aclara su relación con la ley y los profetas. Él no vino a abolirla, sino a cumplirla. Esta afirmación es fundamental, ya que establece un nuevo paradigma en la interpretación de la ley. No se trata solo de cumplir normas externas, sino de vivir los principios del amor y la justicia en nuestro interior. La justicia que Jesús propone excede la mera observancia. Se trata de un estilo de vida transformado que emana del amor genuino hacia Dios y hacia el prójimo. La vida en el reino de Dios. A lo largo del Sermón del Monte, Jesús describe cómo debe ser la vida de aquellos que pertenecen al reino de Dios. En Mateo 5, 21-48, aborda temas como la ira, el adulterio, el divorcio y los juramentos, ofreciendo una nueva perspectiva sobre cada uno de ellos. Por ejemplo, al hablar sobre la ira, Jesús no solo se limita a la acción externa, sino que también señala que el desprecio o el odio hacia el hermano nos aleja de Dios. La enseñanza sobre el amor a los enemigos, Mateo 5, 43-48, es particularmente radical. En un mundo donde la retribución y el odio son respuestas comunes ante la injusticia, Jesús nos llama a responder con amor y oración. Esta enseñanza está en el corazón del cristianismo y nos desafía a trascender nuestras limitaciones humanas. La oración y la dependencia de Dios. Uno de los aspectos más destacados del Sermón del Monte es la enseñanza sobre la oración. En Mateo 6, 5-15, Jesús brinda instrucciones sobre cómo orar. Advierte sobre la hipocresía y la vanidad en la oración pública y, en su lugar, promueve una conexión íntima y personal con Dios. Presenta el Padre Nuestro como un modelo que abarca varias dimensiones: la adoración, la súplica y la confesión. Asimismo, enfatiza la importancia del perdón, tanto en nuestra relación con Dios como en nuestras relaciones interpersonales. La capacidad de perdonar es crucial, ya que nos libera de las cargas del resentimiento y nos permite experimentar la verdadera paz. El tesoro en el cielo. A continuación, Jesús nos exhorta a poner nuestra mirada en el tesoro celestial en lugar de acumular riquezas terrenales. En Mateo 6, 19-21, enseña que donde esté nuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón. Este llamado a la generosidad y a la vida desinteresada contrasta con el afán materialista que caracteriza el mundo moderno. La ansiedad también es un tema recurrente en el Sermón del Monte. En Mateo 6, 25-34, Jesús nos invita a confiar en la providencia divina, recordándonos que no debemos preocuparnos por el mañana. Esta enseñanza es especialmente relevante hoy en día, donde las preocupaciones cotidianas pueden asfixiar nuestra espiritualidad. El juicio y la autocrítica.
Finalmente, en Mateo 7, Jesús aborda el tema del juicio. Nos advierte que no debemos juzgar a los demás si no estamos dispuestos a examinar nuestras propias faltas. La famosa metáfora de la viga y la paja, Mateo 7, 3-5, resalta la necesidad de la autocrítica antes de criticar a otros. Este principio de humildad es esencial para vivir en armonía con los demás y fomentar relaciones saludables. La sabiduría de poner en práctica sus enseñanzas. El Sermón del Monte culmina con la parábola de los dos cimientos, Mateo 7, 24-27, donde Jesús compara a los que escuchan y ponen en práctica sus palabras con un hombre sabio que edifica su casa sobre la roca. Esta ilustración reafirma la importancia de la acción en la vida cristiana. Escuchar las enseñanzas de Jesús es fundamental, pero llevarlas a la práctica es aún más crítico para construir una vida sólida y resiliente frente a las adversidades. Las enseñanzas del Sermón del Monte son, sin lugar a dudas, una verdadera reflexión de Cristo Jesús. A través de sus palabras, nos invita a un viaje de transformación personal y comunitaria. Nos desafía a vivir con autenticidad, amor y justicia, en sintonía con la voluntad de Dios. Este discurso no solo fue relevante en el contexto del primer siglo, sino que su mensaje sigue siendo contemporáneo y urgente en nuestros días. Al reflexionar sobre el Sermón del Monte, somos llevados a examinar nuestras actitudes, nuestras relaciones y nuestra relación con el Creador. En un mundo lleno de divisiones e injusticias, la visión de Cristo para la humanidad sigue siendo un faro de esperanza y un camino hacia la verdadera paz. Así, al practicar estas enseñanzas, no solo nos acercamos a Dios, sino también contribuimos a la construcción de una sociedad más justa y compasiva. Concluyo dejándole mis palabras finales. A medida que examinamos esta situación, recordemos algo fundamental. El propósito de la Iglesia es glorificar a Dios y edificar a los creyentes. Nuestra fe no se basa en espectáculos, ni en emociones pasajeras, sino en una relación profunda con el Creador, cimentada en su palabra y en la obra del Espíritu Santo. Inspiremos a nuestras comunidades a valorar la enseñanza bíblica, a rechazar el entretenimiento vacío y a buscar a Dios con un corazón genuino. Seamos valientes para declarar la verdad. Aunque duela. Este mundo necesita ver una iglesia viva, firme, que refleje el amor, la justicia y la verdad de Cristo. Líderes, congregantes. Trabajemos juntos para restaurar la reverencia y el compromiso en nuestras iglesias. Que nuestros cultos sean verdaderas expresiones de adoración. Que el Espíritu Santo se mueva libremente en medio de nosotros. Y que nuestras vidas sean testimonio vivo de la obra transformadora de Cristo. Solo así seremos instrumentos eficaces de cambio y de esperanza. Con fuerza emocional le ruego al Todopoderoso y tengo la esperanza. Que el amor de Dios nos motive a ser la iglesia que el mundo necesita. Luz en la oscuridad y sal en la tierra. Porque en nuestra debilidad su poder se perfecciona. Nuestras luchas son oportunidades para demostrar su gloria. Liderazgo de Magazine. Seguimos adelante, formando líderes y hablando verdad con valentía. Si este mensaje edificó tu vida, dale me gusta, compártelo. Y suscríbete a nuestro canal. Aquí, seguimos creciendo en verdad, carácter y liderazgo espiritual. En tiempos donde muchos se dejan seducir por lo falso. Tú puedes ser luz, verdad y firmeza. Dios sigue levantando líderes valientes. Que no se venden ni se callan. Camino a la luz del liderazgo en Cristo Jesús. ¿Quién como Dios? Él es mensajero de amor.